Me quedé helada frente a la pantalla de mi celular. Era un mensaje anónimo, sin remitente, con varias capturas de pantalla adjuntas. Mis manos temblaban mientras deslizaba el dedo para abrirlas. Lo que vi me cortó la respiración, un chat entre mi prima Valeria y su jefe, Álvaro. En él, ella enviaba fotos mías, fotos íntimas, de esas que nunca debieron salir de mi confianza, haciéndole creer que eran de ella. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. Las imágenes eran de hace 3 años, tomadas en un momento de fragilidad tras una ruptura amorosa. Recuerdo haberlas compartido con Valeria en una noche de confesiones, cuando necesitaba desahogarme. Le conté todo, le mostré esas fotos porque confiaba en ella como si fuera mi hermana. Ahora, esas mismas imágenes estaban en manos de un desconocido, usadas para un juego cruel que no entendía. Me senté en el borde de la cama, tratando de procesarlo. ¿Cómo había llegado a esto? Valeria siempre tuvo un lado competitivo, una envidia que a veces disfrazaba de bromas, pero esto era una traición que no podía imaginar. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de furia y vergüenza. Mis fotos, mi privacidad, expuestas como si no valieran nada. Sin pensarlo demasiado, marqué su número. Cada tono de espera era una eternidad. Cuando finalmente contestó, su voz sonaba despreocupada, casi burlona. Sofía, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Cómo pudiste, Valeria? Mi voz salió temblorosa, pero firme. Recibí capturas de tu chat con Álvaro. Mis fotos, Valeria, mis fotos. Silencio. Luego, una risa nerviosa. ¿De qué hablas? ¿Estás loca? No sé qué te mandaron, pero yo no hice nada. Alguien te está engañando, Sofía. No seas paranoica. Su tono era tan convincente que por un segundo dudé. Pero las capturas estaban ahí, claras como el agua. No mientas. Sé lo que vi, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué ganas con esto? Estás exagerando, cortó ella, ahora con un dejo de irritación. No tengo tiempo para tus dramas. Si no confías en mí, es tu problema. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, atónita. Su negación solo avivó mi determinación. No iba a dejar que esto quedara así. Si Valeria pensaba que podía manipularme y salirse con la suya, estaba muy equivocada. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Me levanté, encendí mi laptop y comencé a revisar todo lo que pudiera darme una pista, mensajes antiguos, correos, cualquier cosa que conectara a Valeria con esas fotos. Esto apenas comenzaba. El eco de la voz de Valeria todavía resonaba en mi cabeza, tan fría, tan despectiva. Me senté frente a mi laptop, con una taza de café que ya se había enfriado, mientras intentaba calmar el torbellino de emociones. ¿Cómo llegamos a esto? Valeria y yo crecimos juntas, casi como hermanas. Éramos las inseparables en las reuniones familiares, las que compartían secretos bajo las sábanas en las noches de verano. Pero ahora, al pensar en ella, solo sentía un vacío que se mezclaba con rabia. Recordé aquella noche, hace 3 años, cuando mi mundo se derrumbó tras una ruptura. Estaba devastada, vulnerable, y Valeria estuvo ahí, escuchándome, ofreciéndome su hombro. Le conté todo, incluso le mostré esas fotos íntimas, no por orgullo, sino porque necesitaba desahogarme, sentir que alguien entendía mi dolor. Ella me abrazó, me dijo que siempre estaría para mí. Qué ingenua fui. Ahora veía claro su otro lado, el que siempre sospeché pero preferí ignorar, su envidia, sus comentarios mordaces disfrazados de bromas, su necesidad de ser el centro de atención. Abrí mis redes sociales, buscando alguna pista. Mientras navegaba por el perfil de Valeria, algo me llamó la atención. Había fotos recientes, poses estudiadas, con un estilo que me resultaba inquietantemente familiar. Amplifiqué una de ellas, el ángulo, la iluminación, incluso la ropa, eran demasiado parecidas a las mías, pero editadas sutilmente para que pareciera ella. Mi pulso se aceleró. No era solo una foto. Había varias, todas con ese aire robado, como si Valeria hubiera estado construyendo una versión falsa de mí. Seguí investigando, revisando cada publicación, cada comentario. Entonces, en un impulso, revisé mi correo. Había un mensaje antiguo de Valeria, de hace meses, que no recordaba haber abierto. El asunto era inofensivo, para ti, prima. Pero al abrirlo, encontré un archivo adjunto, una captura de un correo que ella le había enviado a Álvaro. En él, hablaba de una conexión especial y adjuntaba una de mis fotos,
editada para que pareciera reciente. Espero que te guste, decía el mensaje, con un tono que insinuaba algo más que una relación profesional. Cerré la laptop de golpe, con el corazón en la garganta. No era solo una traición, era un plan calculado. Valeria no solo había robado mis fotos, sino que las estaba usando para manipular a su jefe, para escalar en su trabajo, para vivir una fantasía a costa de mi privacidad. La furia crecía, pero también el dolor. ¿Cómo pudo alguien tan cercano hacerme esto? Me levanté y caminé por mi apartamento, sintiendo que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Si Valeria quería jugar sucio, yo iba a encontrar la manera de detenerla. La rabia me mantuvo despierta toda la noche, pero también me dio claridad. Necesitaba pruebas concretas, algo que no dejara espacio para las mentiras de Valeria. No podía enfrentarla solo con capturas anónimas, tenía que construir un caso sólido. Decidí empezar por alguien que pudiera saber más, Laura, nuestra amiga en común, que trabajaba en la misma empresa que Valeria. La llamé temprano, con el corazón latiendo rápido. Sofía, ¿estás bien? Suenas alterada, dijo Laura, con esa calidez que siempre me tranquilizaba. Fui directa al grano, contándole lo del mensaje anónimo y las fotos. Hubo un silencio pesado antes de que respondiera. No quería meterme, pero sí, he notado cosas raras. Valeria ha estado muy cercana a Álvaro, nuestro jefe. Todos en la oficina lo comentan. Dicen que está a punto de conseguir un ascenso, y no precisamente por su trabajo. ¿Crees que usó mis fotos para eso?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Laura suspiró. No lo sé, pero no me sorprendería. Valeria siempre ha sido ambiciosa. Hace unas semanas, la vi mostrarle algo en su celular a Álvaro, y él parecía muy interesado. No vi qué era, pero ahora que lo dices. Colgué con una mezcla de alivio y náuseas. Laura no tenía detalles, pero su confirmación era un paso adelante. Decidí intentar contactar a Álvaro directamente, aunque la idea me ponía los nervios de punta. Le escribí un mensaje profesional, pidiéndole una reunión para aclarar un malentendido. Su respuesta llegó rápido, pero lo que escribió me dejó helada. Valeria, no hace falta tanto formalismo, ¿no? ¿Guiñó cuando nos vemos? Me quedé mirando la pantalla, incrédula. Álvaro pensaba que yo era Valeria. Las fotos habían creado una confusión tan profunda que él ni siquiera cuestionaba quién le escribía. Respondí con evasivas, diciendo que lo contactaría pronto, pero mi mente ya estaba en otra parte. Necesitaba pruebas físicas, algo que demostrara cómo Valeria había accedido a mis fotos. Entonces recordé algo. Años atrás, Valeria y yo compartimos una cuenta en la nube para guardar fotos de un viaje familiar. ¿Y si ella nunca borró su acceso? Abrí mi laptop y entré a la cuenta con dedos temblorosos. Allí estaban, en una carpeta olvidada, mis fotos, las mismas que vi en las capturas. No había duda, Valeria las había sacado de ahí. Sentí una oleada de furia, pero también de esperanza. Esto era una pista sólida, algo que podía usar para recuperar el control. Guardé copias de todo y cerré la sesión, asegurándome de cambiar la contraseña. Por primera vez en días, sentí que tenía una ventaja. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Si quería justicia, tenía que ser más astuta que Valeria. Con las fotos recuperadas de la nube, sentía que tenía una pequeña victoria, pero también sabía que necesitaba más para desenmascarar a Valeria. No podía hacerlo sola, necesitaba a alguien con habilidades que yo no tenía. Fue entonces cuando pensé en Daniel, un amigo de la universidad que siempre presumía de sus conocimientos en informática. No éramos cercanos, pero él me debía un favor desde que lo ayudé con un proyecto hace años. Lo contacté sin dudar. Quedamos en un café cerca de mi casa. Daniel llegó con su laptop bajo el brazo, su aire desenfadado contrastando con mi ansiedad. Le conté todo, las capturas, la traición de Valeria, las fotos en la nube. Sus cejas se alzaron, pero no hizo preguntas tontas. Eso es grave, Sofía. Déjame ver qué puedo hacer, dijo, abriendo su computadora. Le di los detalles de la cuenta en la nube y algunos datos de Valeria, como su correo y redes sociales. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras yo apenas podía contener los nervios. Tras unos minutos que parecieron eternos, Daniel giró la pantalla hacia mí. Mira esto. Había accedido a una cuenta secundaria de Valeria, una que no conocía. Dentro, encontramos algo que me dejó sin aliento,
No solo estaban mis fotos, sino que Valeria las había editado con un software para cambiar detalles sutiles, como el color de la ropa o el fondo. Pero lo más impactante fue descubrir un perfil falso en una app de citas, creado con esas imágenes alteradas, donde Valeria se hacía pasar por mí para coquetear con desconocidos. Esto no es solo sobre Álvaro, murmuró Daniel. Tu prima ha estado usando tu identidad para construir una vida paralela. Me cubrí la boca, tratando de procesarlo. La magnitud de su traición era aún peor de lo que imaginaba. Daniel siguió investigando y encontró correos entre Valeria y la app, confirmando que ella misma había subido las fotos. Puedo descargar todo esto como prueba, dijo. Pero, Sofía, si vas a confrontar a alguien, hazlo con cuidado. Esto podría volverse feo. Asentí, aunque mi mente ya estaba en Álvaro. Si él seguía creyendo que esas fotos eran de Valeria, tenía que aclararlo, aunque la idea de exponerme me aterrorizaba. ¿Y si no me creía? ¿Y si esto dañaba mi reputación? Pero no había vuelta atrás. Necesito hablar con él, dije, más para mí que para Daniel. Pero primero, asegúrate de que Valeria no pueda acceder a más. Daniel prometió bloquear su acceso y guardar copias de todo. Salí del café con una mezcla de gratitud y miedo. Tenía un aliado, pero también una verdad que podía destruirlo todo. Decidí que confrontaría a Álvaro, aunque cada paso hacia esa decisión sentía como caminar al borde de un precipicio. El descubrimiento del perfil falso de Valeria me dejó en un estado de shock que no podía sacudirme. Me encerré en mi apartamento, con las cortinas cerradas, como si el mundo exterior pudiera ver la vergüenza que me consumía. Cada vez que pensaba en mis fotos circulando por ahí, manipuladas, usadas, sentía un nudo en el pecho que me dificultaba respirar. ¿Cómo había confiado tanto en Valeria? ¿Cómo no vi las señales? Me miraba en el espejo y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada, como si ella también hubiera sido robada. Pasé horas revisando las pruebas que Daniel me envió. Entre los archivos, encontré más mensajes entre Valeria y Álvaro, sacados de la cuenta que Daniel había infiltrado. Eran descarados, llenos de insinuaciones, con Valeria alimentando la fantasía de una relación que nunca existió. En uno, Álvaro le agradecía las fotos tan especiales y prometía hacer que valga la pena en el trabajo. Era evidente que ella lo había manipulado para obtener favores, quizás el ascenso del que Laura habló. Cada palabra que leía era un golpe, pero también avivaba mi determinación. Sin embargo, la furia no podía tapar el dolor. Me sentía expuesta, vulnerable, como si mi intimidad hubiera sido arrancada sin mi consentimiento. Recordaba las noches en que Valeria y yo reíamos juntas, planeando viajes, compartiendo sueños. Esa confianza ahora estaba rota, y con ella, una parte de mí. Me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme segura, si podría mirar a alguien sin temer que me traicionaran. Decidí actuar, aunque fuera solo para no hundirme en mis pensamientos. Volví a la nube, asegurándome de que todo estuviera respaldado. Luego, busqué en línea sobre leyes de privacidad y robo de identidad. Las palabras delito informático y daños morales resonaban en mi cabeza, pero también me daban un propósito. No podía dejar que Valeria se saliera con la suya, pero tampoco quería actuar impulsivamente. Si iba a exponerla, necesitaba protegerme, asegurarme de que no pudiera darme la vuelta. Me senté con una libreta y anoté cada prueba. Las capturas, los correos, el perfil falso. Era un rompecabezas macabro, pero completo. Sabía que confrontar a Valeria directamente era arriesgado. Su negación en nuestra última llamada me mostró lo lejos que estaba dispuesta a llegar. También pensé en Álvaro, en cómo reaccionaría al saber la verdad. Pero antes de cualquier paso, necesitaba más. Más pruebas, más seguridad, quizás incluso un abogado. Cerré la libreta, sintiendo el peso de la invasión todavía sobre mí, pero con una chispa de resolución. Esto no iba a definirme. Iba a pelear, no solo por mí, sino para que nadie más pasara por esto. Con las pruebas organizadas y la furia contenida, supe que era hora de enfrentar a Valeria cara a cara. No podía seguir escondiéndome tras mensajes o suposiciones. Quedamos en un parque cerca de su casa, un lugar público donde no pudiera escapar fácilmente de la verdad. Mientras caminaba hacia allá, con las capturas y correos impresos en una carpeta bajo mi brazo, sentía una mezcla de miedo y determinación. Esto iba a ser duro, pero no había vuelta atrás. Valeria llegó con su típica actitud despreocupada, como si no tuviera nada que ocultar. ¿Qué pasa, Sofía? Otra de tus teorías locas, dijo, cruzándose de brazos. Su sonrisa sarcástica me encendió.
Sin decir una palabra, saqué las copias de los correos y las capturas, extendiéndolas sobre la mesa de picnic. Sus ojos se abrieron por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Explícame esto, dije, señalando el chat con Álvaro y las fotos editadas. No te atrevas a mentirme otra vez. Valeria hojeó los papeles, su rostro endureciéndose. Luego, para mi sorpresa, soltó una risa amarga. Está bien, sí, usé tus fotos, ¿y qué? Necesitaba ese ascenso, Sofía. No todos tenemos tu vida perfecta. Álvaro es un idiota, solo necesitaba un empujón para darme lo que merezco. Sus palabras fueron como un puñetazo. No había arrepentimiento, solo justificación. Mi vida perfecta, robaste mi privacidad. Valeria, usaste mi identidad para manipular a alguien, ¿cómo puedes siquiera defender eso? Se encogió de hombros, como si estuviera discutiendo algo trivial. No es para tanto. Nadie se iba a enterar. Además, tú no usas esas fotos. ¿Qué más da? La rabia me nubló la vista, pero me contuve. Voy a denunciarte, dije, mi voz temblando pero firme. Esto es un delito, y tengo todo para probarlo. Por primera vez, vi un destello de miedo en sus ojos. Pero entonces, su expresión cambió a algo más oscuro. Si me denuncias, hago públicas esas fotos, ¿crees que solo tengo copias en la nube? Piénsalo bien, Sofía. No querrás esa vergüenza. El aire se me atoró en la garganta. Su chantaje era un golpe bajo, pero no iba a dejar que me intimidara. Hazlo, respondí, aunque mi corazón latía desbocado. Pero no creas que vas a salirte con la tuya. Esto no termina aquí. Me di la vuelta y me alejé, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. En el camino a casa, llamé a un abogado que encontré en línea, alguien especializado en delitos informáticos. Su voz calmada al otro lado del teléfono me dio un poco de esperanza. Reúna todas las pruebas y no hagas nada impulsivo, me dijo. Podemos construir un caso sólido. Colgué, decidida a seguir adelante, aunque el peso del chantaje de Valeria aún me perseguía. Esto era una guerra, y no iba a rendirme. La amenaza de Valeria me seguía como una sombra, pero no podía dejar que me paralizara. Me senté en mi sala, rodeada de notas y pruebas, reflexionando sobre lo que había perdido. La traición de mi prima no solo rompió nuestra relación, también fracturó mi confianza en la familia, en la idea de que los lazos de sangre significaban lealtad. Me sentía sola, pero esa soledad se transformó en una chispa de determinación. Si quería recuperar mi dignidad, tenía que seguir adelante, paso a paso. Llamé a Daniel para ponerlo al día. Su voz, siempre calmada, me dio un ancla. Necesito asegurarme de que Valeria no tenga más acceso a mis cosas, dije. Él ya había anticipado eso. Ya bloqueé su entrada a la nube y descargué todo lo que había ahí, respondió. También cambié los permisos para que no pueda volver a entrar. Aquí tienes el control, Sofía. Mientras hablaba, Daniel trabajó en su laptop y me envió un archivo comprimido con todas las fotos y datos recuperados. Al abrirlo, vi mis imágenes, intactas, pero también un peso se levantó de mis hombros. Valeria ya no podía usarlas. Sin embargo, un nuevo problema surgió esa misma tarde. Mi teléfono vibró con un mensaje de Álvaro. No entiendo qué pasa. Recibí un correo anónimo con capturas de mensajes tuyos o de Valeria. No sé, ¿puedes explicarme? Mi corazón dio un vuelco. Alguien más estaba metido en esto, alguien que sabía la verdad y la estaba exponiendo. ¿Daniel? ¿Laura? No tenía tiempo de especular. Respondí de inmediato, pidiéndole una reunión urgente. Es importante, escribí. No soy Valeria, y hay cosas que necesitas saber. Mientras organizaba mis pruebas para la reunión, reflexioné sobre lo que estaba en juego. No solo era mi privacidad, era mi derecho a ser vista como soy, no como una mentira creada por alguien más. La idea de enfrentarme a Álvaro me aterraba, pero también me hacía sentir viva, como si estuviera reclamando una parte de mí que Valeria había intentado robar. Guardé las capturas, los correos y una declaración escrita que había preparado con el abogado. Todo estaba listo. Cerré mi laptop y miré por la ventana. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a mi batalla, pero yo ya no era la misma. La Sofía que confiaba ciegamente se había ido, reemplazada por alguien dispuesta a pelear por la verdad. Álvaro era el próximo paso, y aunque no sabía cómo reaccionaría, estaba preparada para mostrarle la realidad, sin importar las consecuencias. Valeria podía amenazar todo lo que quisiera, yo tenía las pruebas, y ahora,
también el coraje. Me reuní con Álvaro en una cafetería discreta, lejos de la oficina donde Valeria trabajaba. Mis manos temblaban mientras acomodaba la carpeta con las pruebas sobre la mesa. Él llegó puntual, con una expresión confusa que se volvió tensa al verme. Sofía, ¿verdad?, dijo, como si aún intentara descifrar quién era yo. Asentí y fui directa al grano. Necesito que veas esto. Valeria te ha estado engañando. Le mostré las capturas de los chats, los correos y las fotos editadas, explicando cómo Valeria había usado mi identidad para manipularlo. Álvaro hojeó los documentos en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la vergüenza. No tenía idea, murmuró. Pensé que ella, que tú, se detuvo, claramente avergonzado. Le conté todo, mi relación con Valeria, cómo confiaba en ella, cómo descubrí su traición. Cuando terminé, él se inclinó hacia atrás, pasándose una mano por la cara. Esto es inaceptable. Voy a investigar esto en la empresa. Gracias por decírmelo. Días después, Álvaro me contactó. Había confrontado a Valeria en la oficina, presentándole las pruebas. Ella intentó negarlo al principio, echándome la culpa, diciendo que yo había malinterpretado todo. Pero las evidencias eran irrefutables, los correos, las ediciones en las fotos, el perfil falso en la app de citas. Álvaro, junto con recursos humanos, tomó medidas rápidas. Valeria no solo perdió el ascenso que tanto codiciaba, sino que fue suspendida mientras la empresa evaluaba su despido. Su reputación en el trabajo se derrumbó. Sin embargo, Valeria no se rindió tan fácilmente. Me envió un mensaje furioso, acusándome de arruinar su vida. ¿Crees que esto termina aquí? No tienes idea de lo que puedo hacer, escribió. Su amenaza me estremeció, pero ya no me sentía tan vulnerable. Había dado un paso crucial, y aunque el miedo aún estaba ahí, también sentía una fuerza nueva. Decidí que no podía detenerme ahora. Con el consejo de mi abogado, presenté una denuncia formal contra Valeria por robo de identidad y uso indebido de imágenes. El proceso no sería fácil, pero tenía todas las pruebas respaldadas por Daniel, además del testimonio de Álvaro, quien se comprometió a colaborar. Mientras firmaba los documentos en la estación de policía, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque estaba tomando acción, tristeza porque mi relación con Valeria, y con parte de mi familia, estaba rota para siempre. Salí de la estación con la cabeza en alto, pero el peso de lo que venía me seguía. Valeria estaba cayendo, pero yo aún tenía que enfrentarla en un tribunal. Esto no era el final, sino el comienzo de una batalla más grande. Por primera vez, sin embargo, sentí que tenía el control. El día de la audiencia llegó como una tormenta que había estado formándose durante semanas. Me senté en la sala del tribunal, con mi abogado a mi lado, sintiendo el peso de cada mirada, la del juez, la de los presentes, la de Valeria, que estaba al otro lado con una expresión que oscilaba entre desafío y nerviosismo. Mis manos apretaban la carpeta con las pruebas, mi ancla en medio de la tensión. Había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí, sentía una mezcla de determinación y vulnerabilidad. El juez revisó el caso con una calma que contrastaba con mi pulso acelerado. Mi abogado presentó las evidencias, las capturas de los chats, los correos, las fotos editadas, el perfil falso en la app de citas. Cada documento era un clavo en el ataúd de la defensa de Valeria. Cuando me llamaron al estrado, conté mi historia con la voz más firme que pude reunir. Hablé de la traición, del robo de mi privacidad, del daño que sus acciones habían causado en mi vida. Mis palabras resonaban en la sala, y por un momento, sentí que recuperaba algo que me habían arrebatado. Valeria, por su parte, intentó manipular la situación. Admitió haber usado las fotos, pero con lágrimas en los ojos, dijo que estaba desesperada por salir adelante, que no quería hacerme daño. Solo fue un error, señoría, dijo, mirando al juez con una súplica ensayada. Pero sus excusas no podían contra la montaña de pruebas. El juez, con rostro impasible, revisó los documentos una vez más antes de emitir su fallo. El uso indebido de imágenes privadas y el robo de identidad son delitos graves, declaró. Ordenó a Valeria pagar una compensación económica por daños morales y enfrentar cargos por robo de identidad. La sala quedó en silencio, y yo solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. No era solo una victoria legal, era la validación de mi dolor, de mi lucha. Fuera del tribunal, Valeria me interceptó. Sus ojos estaban rojos, pero su tono seguía cargado de veneno. ¿Estás contenta ahora? ¿Valió la pena destruir a tu familia por esto? Me detuve,
mirándola fijamente. Tú destruiste esto, Valeria. Yo solo defendí lo que es mío. Mi voz tembló, pero no de miedo, sino de un dolor que aún no sanaba. No quiero volver a verte, añadí, y me alejé sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí una liberación agridulce. La justicia estaba en marcha, pero el costo había sido alto. Cortar a Valeria de mi vida significaba también alejarme de una parte de mi pasado, de recuerdos que alguna vez atesoré. Sin embargo, por primera vez en meses, sentí que podía respirar. El capítulo con Valeria había terminado, pero el mío apenas comenzaba. Los meses posteriores a la audiencia fueron un torbellino de emociones, pero también un tiempo para sanar. Con la compensación que Valeria tuvo que pagar, decidí invertir en mí misma. Comencé terapia, algo que nunca pensé que necesitaría, pero que se convirtió en un refugio. En cada sesión, desentrañaba el dolor de la traición, la vergüenza de la invasión, y poco a poco, aprendí a soltar la culpa que no me pertenecía. No fue fácil, había días en que el peso de lo ocurrido me aplastaba, pero también había momentos en que me sentía más fuerte, más yo. Me enfoqué en mi vida con una claridad nueva. En el trabajo, tomé proyectos que antes habría evitado, dejando que mi creatividad fluyera sin miedo. También empecé a salir más, a reconectar con amigos como Laura, que me apoyó sin dudar durante todo el proceso. Cada paso, por pequeño que fuera, era una forma de reconstruir la confianza, no solo en los demás, sino en mí misma. Aprendí a establecer límites, a proteger mi privacidad como un tesoro. La Sofía que confiaba ciegamente en la familia había desaparecido, pero en su lugar nació una mujer más sabia, más resiliente. Reflexionando sobre todo, entendí que la traición de Valeria me marcó, pero también me dio una lección invaluable. Mi valor no depende de lo que otros hagan con mi imagen o mi historia. Ese pensamiento me liberó. Ya no miraba hacia atrás con rabia, sino con la certeza de que había luchado por mi verdad y ganado. Un día, mientras navegaba en línea, vi una publicación sobre víctimas de robo de identidad que buscaban apoyo. Algo en mí se encendió. Con el tiempo y los recursos que tenía, decidí iniciar un proyecto, un grupo de apoyo en línea para personas que habían pasado por experiencias similares. Lo llamé Reclamar mi voz. Empecé con publicaciones en redes, compartiendo recursos legales y consejos para proteger la privacidad. Pronto, recibí mensajes de desconocidos que agradecían el espacio, que contaban sus propias historias. Ayudarlos me dio un propósito que no esperaba, una forma de transformar mi dolor en algo significativo. Sentada en mi escritorio, revisando los primeros planes para expandir el proyecto, sentí una paz que había olvidado. La herida de la traición seguía ahí, pero ya no sangraba. Había encontrado un nuevo comienzo, no solo para mí, sino para otros que, como yo, merecían recuperar su voz. Miré por la ventana, al mundo que seguía girando, y sonreí. No era un final perfecto, pero era real, y era mío.